La revelación de Dios a Elías en la cueva es uno de los episodios más profundos y significativos en la vida del profeta. Este relato, descrito en 1 Reyes 19, 9-18, no solo destaca la relación íntima entre Dios y Elías, sino que también presenta una enseñanza crucial sobre cómo Dios se comunica con la humanidad. A continuación, exploramos el contexto, el evento y su significado teológico. El relato en el que el profeta Elías ordena la ejecución de los profetas de Baal se encuentra en 1 Reyes 18, 20-40. Este episodio ocurre inmediatamente después de una de las confrontaciones más dramáticas y significativas de su ministerio, cuando desafía a los profetas de Baal en el Monte Carmelo para demostrar quién es el verdadero Dios. A continuación, exploraremos los detalles del evento, su contexto histórico y religioso, y su significado teológico. Contexto: la idolatría en Israel. Durante el reinado del rey Acab y la reina Jezabel, Israel cayó profundamente en la idolatría, especialmente en el culto a Baal, el dios cananeo de la fertilidad, la lluvia y la agricultura. Jezabel, una princesa sidonia y ferviente seguidora de Baal, promovió este culto al punto de perseguir a los profetas del Dios de Abraham y tratar de erradicar el monoteísmo en Israel. Elías, como profeta del Dios de Israel, fue llamado a confrontar esta situación. La sequía de 3 años y medio, anunciada por él, ya había sido una demostración del juicio divino contra Baal, desafiando su supuesta autoridad sobre la lluvia y la fertilidad. 1 Reyes 17:1. El desafío en el Monte Carmelo. Elías convoca al pueblo de Israel, al rey Acab y a 450 profetas de Baal al Monte Carmelo para realizar una prueba definitiva sobre quién es el verdadero Dios. En esta prueba, cada lado debía preparar un sacrificio, pero sin encenderlo. El Dios que respondiera enviando fuego sería reconocido como el único verdadero. La derrota de los profetas de Baal. Los profetas de Baal invocaron a su Dios desde la mañana hasta la tarde, gritando, bailando y haciéndose cortes, pero no obtuvieron respuesta. El texto subraya: pero no hubo voz, ni quien respondiera, ni escuchara. 1 Reyes 18:29. Elías, por su parte, reparó el altar del Dios de Israel, usó 12 piedras para simbolizar las tribus de Israel, colocó el sacrificio, e incluso ordenó que se vertiera agua sobre él para hacerlo más difícil de encender. Luego, oró a Dios para que demostrara su poder y convenciera al pueblo de que el Dios de Jacob es el único Dios. Dios respondió enviando fuego que consumió el sacrificio, la leña, las piedras y hasta el agua en la zanja. El pueblo, impresionado, proclamó: El Señor es Dios. El Señor es Dios. 1 Reyes 18:39. La ejecución de los profetas de Baal. Después de esta demostración de poder, Elías da la orden de capturar a los 450 profetas de Baal para que ninguno escape. Según el texto. Entonces Elías les dijo: apresad a los profetas de Baal, que no escape ninguno. Y los apresaron, y Elías los llevó al arroyo de Quizón y allí los mató. 1 Reyes 18:40. Contexto de la ejecución. La ley del pacto y el juicio divino. La ejecución de los profetas de Baal no fue una acción arbitraria, sino que estaba respaldada por la ley de Moisés. Según el Deuteronomio 13, 6-11, aquellos que desviaran al pueblo de Israel hacia la adoración de otros dioses debían ser ejecutados. Ya que la idolatría era vista como una traición al pacto con el Señor y una amenaza existencial para la comunidad. En este caso, los profetas de Baal no solo promovieron la idolatría, sino que también participaron activamente en un sistema corrupto que buscaba reemplazar el culto al Dios de Israel. Por lo tanto, la acción de Elías puede interpretarse como un juicio divino ejecutado contra ellos. La importancia del Monte Carmelo. El Monte Carmelo era un lugar simbólicamente significativo. Aunque había sido asociado con cultos paganos, Elías lo convirtió en un escenario para la restauración del culto al Señor. La ejecución de los profetas de Baal marcó el fin de su influencia sobre el pueblo y fue un acto de purificación religiosa. Significado teológico. 1. El juicio de Dios sobre la idolatría. La ejecución de los profetas de Baal no fue una decisión personal de Elías, sino una acción en obediencia a las instrucciones divinas. Esto subraya la gravedad de la idolatría en el contexto del pacto entre Dios e Israel.
2. La restauración del monoteísmo. Este acto radical fue parte de un esfuerzo más amplio para restaurar al pueblo de Israel al culto exclusivo de Dios. 3. La supremacía del Dios de Israel. Al derrotar tanto a los profetas de Baal como a su Dios, el evento refuerza la soberanía del Dios de Israel como el único Dios verdadero. 4. Un llamado al arrepentimiento. Aunque el juicio fue severo, el milagro del fuego y la proclamación pública del Señor es Dios también fueron una oportunidad para que el pueblo se volviera a Dios en fe y obediencia. Perspectivas críticas. Este relato, aunque impactante, ha generado debates éticos y teológicos. Para algunos, la ejecución de los profetas de Baal puede parecer extrema desde una perspectiva moderna. Sin embargo, es importante entenderlo en su contexto histórico y religioso. En la antigua Israel, la idolatría era considerada no solo una ofensa religiosa, sino también una amenaza social y política. Elías actuó como un agente del juicio divino, no como alguien que buscaba venganza personal. Lecciones espirituales. 1. La fidelidad a Dios requiere valentía. Elías demostró un celo absoluto por la gloria de Dios, incluso cuando enfrentaba oposición y peligro. 2. Dios es soberano. El milagro en el Monte Carmelo y el juicio sobre los profetas de Baal subrayan que el Dios de Israel tiene poder sobre todas las fuerzas humanas y espirituales. 3. La idolatría tiene consecuencias. Este relato recuerda que apartarse de Dios puede llevar al juicio. Sin embargo, también destaca la misericordia de Dios al invitar al pueblo al arrepentimiento. La historia de Elías y los profetas de Baal sigue siendo una narrativa poderosa sobre el celo por la santidad de Dios y la necesidad de una fe exclusiva en Él. A través de este evento, Dios demostró que Él es el único digno de adoración y que su justicia prevalecerá sobre cualquier forma de idolatría. Contexto: Elías huye al desierto. Tras su victoria sobre los profetas de Baal en el Monte Carmelo, 1 Reyes 18, 20-40, Elías enfrenta una intensa persecución por parte de la reina Jezabel, quien jura matarlo. Temiendo por su vida, el profeta huye al desierto y se siente profundamente desanimado. En su desesperación, Elías incluso le pide a Dios que le quite la vida, diciendo: «Basta ya, Señor. Quítame la vida, pues no soy mejor que mis antepasados». 1 Reyes 19:4. En este momento de crisis, Dios envía a un ángel para fortalecerlo con alimento y bebida. Con esta provisión, Elías camina durante 40 días y 40 noches hasta el monte Horeb, también conocido como el monte Sinaí, donde se refugia en una cueva. El evento en la cueva. En la cueva, Elías tiene un encuentro directo con Dios, quien le hace una pregunta profunda. ¿Qué haces aquí, Elías? 1 Reyes 19:9. Elías responde con un lamento lleno de frustración. He sentido un vivo celo por el Señor, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han abandonado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Solo yo he quedado, y buscan quitarme la vida. 1 Reyes 19:10. Entonces, Dios le ordena salir de la cueva para que pueda experimentar su presencia. Sal fuera y ponte en el monte delante del Señor. Y he aquí que el Señor pasaba. 1 Reyes 19:11. La manifestación de Dios. Dios se revela a Elías de una manera inesperada y simbólica. Lo que sigue es una serie de fenómenos naturales. 1. Un viento poderoso que parte montañas y quiebra peñascos. Pero el Señor no estaba en el viento. 2. Un terremoto. Pero el Señor no estaba en el terremoto. 3. Un fuego. Pero el Señor no estaba en el fuego. 4. Finalmente, un susurro apacible y delicado. Y cuando Elías lo oyó, cubrió su rostro con el manto, salió y se puso a la entrada de la cueva. Significado del susurro apacible. La manifestación de Dios en un susurro apacible es profundamente significativa. 1. Dios no siempre actúa de forma espectacular, a diferencia de los grandes milagros en la vida de Elías, como el fuego que descendió del cielo en el Monte Carmelo. Esta revelación muestra que Dios también opera de manera sutil y silenciosa. 2. El contraste con los elementos naturales, el viento, el terremoto y el fuego son símbolos del poder y la majestad de Dios, pero no son el medio de su revelación en este momento.
Esto subraya que la verdadera comunicación divina no depende de señales dramáticas, sino de una relación personal e íntima. 3. La necesidad de atención espiritual. El susurro apacible requiere que Elías esté atento y receptivo. Esto enseña que, para escuchar a Dios, es necesario un espíritu calmado y dispuesto a discernir su voz en medio del ruido de la vida. La renovación de la misión de Elías. Después de esta experiencia, Dios repite la pregunta. ¿Qué haces aquí, Elías? 1 Reyes 19:13. Elías da la misma respuesta que antes, pero esta vez, en lugar de reprocharlo, Dios le da una nueva misión. 1. Ungir a Hazael como rey de Aram. 2. Ungir a Jehú como rey de Israel. 3. Ungir a Eliseo como su sucesor profético. Además, Dios le asegura que no está solo, recordándole que todavía hay 7,000 personas en Israel que no han doblado sus rodillas ante Baal. 1 Reyes 19:18. Lecciones espirituales del encuentro. 1. Dios se revela en momentos de debilidad. Elías se encuentra en un estado de agotamiento físico y emocional, pero es en este momento de vulnerabilidad cuando Dios se acerca a él de manera especial. 2. La importancia de la fe en medio de la adversidad. Aunque Elías se siente abandonado y derrotado, Dios le muestra que su plan sigue adelante y que no está solo en su misión. 3. Dios trabaja a través de métodos inesperados. Mientras que Elías esperaba que Dios actuara de manera grandiosa, la revelación divina llegó en un susurro, enseñando que la fuerza de Dios también se manifiesta en la quietud. 4. La renovación del propósito. Después de este encuentro, Elías no solo encuentra consuelo, sino también una misión renovada. Esto muestra que, incluso en los momentos más oscuros, Dios tiene un propósito para sus siervos. Conclusión. El encuentro de Elías con Dios en la cueva del monte Horeb es un recordatorio de que la presencia divina no siempre se manifiesta en formas espectaculares, sino en la calma y la intimidad. Este episodio destaca la paciencia y la misericordia de Dios hacia un profeta cansado y desanimado, y sirve como un modelo de cómo la humanidad puede encontrar a Dios en medio de las pruebas y desafíos. La experiencia de Elías sigue siendo una fuente de consuelo e inspiración para quienes buscan escuchar la voz de Dios en un mundo lleno de ruido y distracciones. Si te gustó, suscríbete y comparte. El profeta Elías es una figura que ha fascinado a creyentes, místicos e historiadores durante siglos. Aunque las narraciones bíblicas canónicas presentan episodios claros sobre su vida y milagros, la tradición apócrifa, mística y esotérica introduce apartes menos conocidos y profundamente simbólicos sobre su misión, su interacción con lo divino y su papel en la historia espiritual de la humanidad. A continuación, exploraremos algunos apartes menos conocidos de Elías. 1. Elías como guardián de los justos y las almas. En las tradiciones místicas judías, especialmente en la Cabala, se cree que Elías no solo ascendió al cielo en un carro de fuego, sino que desde entonces actúa como un protector espiritual de las almas justas. Según ciertos relatos apócrifos, Elías puede descender al mundo físico en momentos de crisis para guiar a los justos en su camino hacia la redención. Apariciones en sueños y visiones, en relatos de comunidades judías perseguidas durante la diáspora. Se narra que Elías se manifestaba en sueños a líderes espirituales para advertirles de peligros inminentes o guiarlos hacia refugios seguros. Elías y la intercesión por los pecadores. Algunos textos esotéricos sugieren que Elías actúa como un mediador entre Dios y las almas que buscan arrepentimiento. Su papel es similar al de un abogado espiritual, abogando por aquellos que desean redimirse. 2. Elías como maestro de los secretos de la creación. En la literatura mística, Elías es considerado un maestro de los secretos divinos. Esto es especialmente evidente en la tradición de la Cabala, donde se dice que reveló los misterios del Zohar, el texto central de la mística judía. La cueva de Elías. Según una tradición mística, Elías habitó en una cueva donde meditaba y recibía revelaciones directamente de Dios. Esta cueva se ubica simbólicamente en el Monte Carmelo, pero también se interpreta como un lugar espiritual donde Elías aprendió los secretos de la creación, las leyes cósmicas y la naturaleza del alma. Transmisión de conocimientos místicos. Se cree que Elías fue quien entregó a ciertos sabios judíos, como el profeta Eliseo y, posteriormente, a rabinos como Simón Bar Yochai, conocimientos místicos que definieron la tradición cabalística.
3. La dimensión apócrifa, Elías y su rol escatológico. En textos como el Apocalipsis de Elías, de origen judeocristiano, se le asigna un papel esencial en los eventos del fin de los tiempos. Este relato, que mezcla elementos proféticos y apocalípticos, amplía considerablemente su rol como figura mesiánica. Elías como precursor del Mesías. En el judaísmo, Elías es el heraldo del Mesías, y su regreso al mundo precederá la redención final. Sin embargo, los textos apócrifos añaden detalles sorprendentes, describen a Elías enfrentándose al anticristo y liderando a los justos en una batalla espiritual contra las fuerzas del mal. La purificación del mundo. En estos textos, Elías desempeña un papel de purificador, restaurando la verdadera adoración a Dios y destruyendo los lugares de idolatría antes de la llegada del Mesías. 4. Relatos místicos sobre su inmortalidad. La ascensión de Elías en un carro de fuego ha dado lugar a interpretaciones esotéricas que lo describen como un ser inmortal. Según estas tradiciones, Elías no solo fue arrebatado físicamente, sino que se transformó en un ente celestial. Su presencia continua. Según ciertas leyendas, Elías se presenta de forma encubierta en los momentos críticos de la historia humana. Por ejemplo, se dice que estuvo presente durante la entrega de la Torá en el Sinaí, así como en los debates rabínicos registrados en el Talmud. 5. Elías y las tradiciones islámicas. En el Islam, Elías, Ilias, también tiene apartes menos conocidos que lo conectan con una figura mística y purificadora. Elías y Al-Qidr, en algunas tradiciones islámicas, se le asocia con Al-Qidr, un ser inmortal y misterioso que guía a los profetas y a los justos. Aunque no se les identifica como la misma persona, ambos comparten un rol similar como guías espirituales. Elías como purificador de la idolatría. Según ciertos hadices, Elías viajaba incansablemente por las tierras árabes, destruyendo ídolos y llamando al monoteísmo. Esto resalta su papel como un combatiente de la idolatría, una característica también presente en los relatos bíblicos. 6. Milagros desconocidos en la tradición oral. Además de los milagros narrados en la Biblia, existen relatos orales que amplían su legado milagroso. El agua de Elías. Se cuenta que Elías transformaba fuentes contaminadas en aguas puras y curativas. Este milagro es especialmente mencionado en tradiciones vinculadas al Monte Carmelo. Sanación de enfermedades incurables. En relatos populares, se narra que Elías tenía la capacidad de sanar dolencias físicas y espirituales a través de la oración y la imposición de manos. Conclusión, un profeta multidimensional. Los apartes menos conocidos del profeta Elías en textos apócrifos y místicos lo presentan como una figura multidimensional, profeta, maestro místico, protector espiritual y precursor mesiánico. Su inmortalidad y su continua interacción con la humanidad lo sitúan como un símbolo de esperanza y transformación. En las diferentes tradiciones religiosas, Elías encarna el puente entre lo divino y lo humano, entre lo conocido y lo misterioso, y entre el presente y el futuro redentor. Si te gustó, suscríbete y comparte.